Lindas, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestro tiempo de lectura. Quedamos en la página 27. Y dice, estas son algunas perspectivas que debemos aportar a nuestra comprensión del ascetismo. La pobreza no equivale a la piedad. La Escritura no considera en ninguna parte que la pobreza sea inherentemente virtuosa. Ciertamente, Dios cuida de los pobres, pero por compasión, no por mérito. Es tan erróneo considerar la pobreza como un signo de espiritualidad como considerar así la riqueza. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. 1 Samuel 2:7. La Escritura dice que el estado ideal está entre la pobreza y la riqueza. No me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Proverbios 38:9. Tanto la riqueza como la pobreza puede tentarnos a pecar. Richard Baxter, pastor del siglo XVII, escribió: la pobreza también tiene sus tentaciones, porque incluso los pobres pueden deshacerse del amor a la riqueza y abundancia que nunca consiguen y pueden perecer por amar en exceso al mundo, a pesar de no haber nunca prosperado en el mundo. La espiritualidad es una cuestión del corazón, no de las circunstancias materiales. Alguien puede tener pocas posesiones y seguir siendo materialista de corazón, igual que se puede ser alcohólico sin una botella en la mano. Los ascetas pueden confiar más en su abnegación que en Cristo. Los pobres pueden estar tan orgullosos de no tener cosas como los ricos de sus posesiones. El que tiene poco puede no orar en absoluto, mientras que el que tiene mucho puede orar con fervor. El sentido común y la experiencia, sin embargo, sugieren que más a menudo es al revés. Debemos tener cuidado de no estereotipar la santidad ni juzgar la rectitud por las apariencias externas. Al oír la palabra santo, nuestra mente no debe ser tan estrecha como para imaginar solo a San Francisco viviendo en austeridad. Nuestra perspectiva debe ser lo suficientemente amplia para incluir a C.S. Lewis debatiendo una cuestión con sus colegas mientras fumaba su pipa y bebía su cerveza en el bar de Oxford, soñando despierto con el diseño de su propia excavadora. Los santos tienen muchas formas distintas. Nos equivocamos cuando sacamos demasiadas conclusiones de las formas en sí. El ascetismo puede ser un intento de ganarse el favor de Dios o de los hombres. Una cosa es desear agradar a Dios y otra intentar ganarse una posición ante Él mediante la abnegación. El estilo de vida ascético puede ser un intento de impresionar a Dios y a los demás con nuestra espiritualidad. Cristo condenó a los fariseos por intentar impresionar a la gente con su abnegación pública de dar, orar y ayunar. Mateo 6:1-18. Los motivos impuros pueden impulsar a los ascetas con tanta fuerza como los materialistas. Algunos ascetas eligen sufrir para lidiar con sentimientos de culpa. Pueden sentirse culpables por sus propios pecados o porque otros han vivido en la pobreza mientras que ellos no. Pero debemos darnos cuenta de que solo el sufrimiento divinamente ordenado y por tanto con un propósito es piadoso, no el sufrimiento en sí. Dios es glorificado cuando nuestro sufrimiento surge por nuestra fidelidad a Cristo, 1 Pedro 2:20, no cuando lo provocamos nosotros mismos al intentar parecer ser fieles. Dios es glorificado por la abnegación exterior por el bien de los demás, no por la privación interior en nuestro propio beneficio, incluidos los intentos de eliminar nuestros sentimientos de culpa. Dios busca a quienes estén dispuestos a convertirse en mártires por sus propósitos, no a quienes estén deseosos de ser mártires por sus propios propósitos. Una visión sacramental del sufrimiento pondría a Dios en deuda con nosotros, de modo que nos bendeciría con la salvación o salvaría a otros mediante nuestro sufrimiento y no el de Cristo. Sin embargo, ni el sufrimiento en general ni la pobreza en particular tienen ningún mérito intrínseco de poder expiatorio. Aunque Satanás, los demás ángeles caídos y la humanidad no redimida sufrirán en el infierno por toda la eternidad, su sufrimiento no tendrá ningún valor expiatorio.
Dios puede utilizar nuestro sufrimiento para extender su gracia y forjar nuestro carácter. Y en ese sentido purificarnos, Romanos 5, 3, 4, pero no para expiar nuestra culpa. El concepto católico romano del purgatorio se infiltra en el pensamiento de muchos ascetas cristianos, pero el castigo autoinfligido no solo es antibíblico, sino también orgulloso y farisaico. ¿Qué opinión tan inflada debo de tener de mí mismo para creer que mi sufrimiento puede eliminar mi culpa ante el Dios Santo? Solo el sufrimiento de Cristo tiene valor redentor. Dios me llama a aceptar la expiación, no a repetirla. El ascetismo puede llevar a condenar injustamente a otros que eligen un estilo de vida diferente. Nuestro nivel de vida puede convertirse en una vara de medir a los demás. Podemos ver a los demás como espirituales si poseen una casa y nosotros no, o si su casa es más grande que la nuestra, o si su coche es más nuevo que el nuestro. Un hombre me escribió una carta condenando la elección de un amigo de frecuentar una cafetería local, mientras que al mismo tiempo no veía ningún problema en su propia decisión de gastar dinero en esquiar. Ninguna de las dos elecciones es intrínsecamente errónea y sería igualmente injusto que el amante del café criticara al esquiador basándose únicamente en sus preferencias personales. Los intentos de una asceta por negar la carne a menudo se convierten en otra forma de alimentarla y complacerla. Estamos llamados a buscar a Dios, no la canonización o la apariencia de santidad. Las comodidades modernas pueden liberar tiempo para perseguir objetivos espirituales y mejorar el ministerio. Dado que en los tiempos bíblicos la mayor parte del día se dedicaba a cuidar las cosechas o a los rebaños, ganar dinero y preparar las comidas, algunos sugieren que deberíamos evitar el uso de las comodidades modernas. Pero ¿no puede un horno, microondas o un lavavajillas ser una provisión de Dios para liberar tiempo para la oración, la hospitalidad y la variedad de ministerios en el hogar, el vecindario y la iglesia? ¿Nos imaginamos a Jesús utilizando sus propias manos para cortar madera o podemos suponer que utilizaba las mejores herramientas asequibles a su carpintería? ¿Y si nuestro Señor viviera en la sociedad actual, no aprovecharía la tecnología actual en su oficio? ¿Se abstendría de utilizar sierras mecánicas creyendo que las que son de mano son más espirituales? ¿Dudaría más de viajar en coche que en barco? ¿Evitaría utilizar un microondas aunque ello permitiera que las multitudes puedan oírle mejor? Sería desastroso que todos los creyentes abandonaran la sociedad y dejaran de ganar dinero. Si todos hicieran voto de pobreza, ¿quién mantendría las misiones de la caridad? ¿Quién proporcionaría los avances médicos que utilizan los ministerios? ¿O fabricarían las gafas que llevan? ¿O construirían los camiones y repartirían los aviones utilizados para entregar sus suministros? San Francisco y su banda se negaban a tocar el dinero y a menudo mendigaban comida, pero alguien tenía que ganar el dinero necesario para atenderlos. Generar ingresos es una parte necesaria de la vida, no algo poco espiritual. Sería incoherente describir a los que producen bienes materiales como mundanos o seculares, mientras se espiritualiza a los que producen nada, pero dependen de los que sí lo hacen. Deberíamos elogiar a quienes eligen vivir de forma sencilla o estratégica y dedican la mayor parte de sus ingresos a ayudar a los necesitados. Pero no debemos llegar al extremo de desdeñar la producción de ingresos o de apartarnos del sistema, como si la economía fuera pecado, y acabar contribuyendo a la pobreza en lugar de ayudar a aliviarla. Muchas formas de ascetismo no favorecen la evangelización. Si todos los cristianos adoptaran la práctica monástica de retirarse de la sociedad para escapar de las tentaciones materiales, ¿cómo se llegaría a la gente de la mayoría de los ámbitos de la vida con el evangelio? La Madre Teresa sirvió en medio de una ciudad abarrotada, pero muchos ascetas se retiran de la sociedad y disminuyen así sus oportunidades de ministrar a los demás. Pablo deja claro que parte de nuestra vocación en este mundo es codearnos con los no cristianos, independientemente de sus pecados y estilos de vida. Debemos participar activamente en la vida de los demás y por tanto estar presentes en el mundo. 1 Corintios 5, 9 al 10.
Como dijo Jesús, debemos permanecer en el mundo, pero al mismo tiempo no ser de él. Juan 17, 15 al 16. Claro, Linda, ¿cómo vamos a evangelizar si nos alejamos de las personas del mundo? Por eso debemos de estar cerca de ellos, sin compartir todo lo que hacen ni aplaudirles, pero tampoco en una actitud de criticarles. Y tenemos que aprovechar los momentos para poder evangelizarles. Y la mejor manera de evangelizar es el uno a uno. Es teniendo una relación cercana con ellos. Retirarse regularmente del mundo tiene muchos beneficios, pero el propósito de estos tiempos debe ser acercarse a Dios y luego volver a nuestra atribulada sociedad materialista y tender la mano a esos atribulados materialistas por los que murió Cristo. Todos debemos luchar contra el materialismo, pero la batalla más difícil y gratificante no consiste en retirarse de la sociedad, sino en servir fielmente a Dios dentro de ella. El ascetismo no cumple con lo que promete. Muchas personas esperan encontrar paz, pureza y santidad en un estilo de vida ascético. Sin embargo, Pablo advirtió contra las suposiciones inexactas que subyacen en el ascetismo y los abusos que fomenta. 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. También advirtió que el ascetismo no cumple sus propósitos. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguna contra los apetitos de la carne. Colosenses 1:23. La unión con Cristo y no la privación de uno mismo es el fundamento de la santidad. Colosenses 3 del 1 al 17. Linda, yo lo voy a volver a leer. La unión con Cristo y no la privación de uno mismo es el fundamento de la santidad. Colosenses 3, 1 al 17. Esa es la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos hace santos, no nosotros mismos, no nuestras prácticas. Tremendo. La historia confirma que retirarse de la sociedad no elimina ni siquiera frena nuestra naturaleza pecaminosa. Según un escritor, las órdenes monásticas no escaparon realmente del problema de una actitud cristiana hacia el manejo de las riquezas. Los miembros de estas órdenes no poseían bienes como individuos, pero las órdenes entraron enseguida en el campo de la creación y acumulación de riquezas. En muchos casos, los monjes en sus relaciones de grupo cayeron en todos los pecados de avaricia que antes habían caracterizado a los individuos dominados por la codicia. O sea que en última no hubo resultado. Nuestro Señor vivía con sencillez, pero no era una asceta. De hecho, algunas personas condenaron a Jesús por relacionarse con glotones y borrachos. Mateo 11:19, Lucas 7:34. No solo bebía vino, sino que hizo vino para la celebración de una boda. Juan 2 del 1 al 11. Se movía con igual soltura entre los pobres como Juan el Bautista y Bartimeo, y los ricos como María, Marta, Lázaro, Nicodemo, Zaqueo y José de Arimatea. Mateo 27, 57 al 61. Y Juan 19, 38, 42. Jesús aceptó el apoyo material de mujeres ricas. Lucas 8, del 2 al 3. Y aceptó agradecido la unción extravagante de su cuerpo con un perfume caro. Mateo 26, del 6 al 12. Lucas 7, 36 al 50. Juan 12, del 1 al 8. El nacimiento de Cristo atrajo a pastores pobres y a reyes ricos. Un ladrón pobre en la cruz adyacente y un hombre rico que donó su tumba para su sepultura asistieron a su muerte. Su vida en la tierra atrajo a muchos, tanto pobres como ricos, e independientemente de lo que ellos tuvieran. Jesús se complació en aceptar en su reino a todos los que doblaran la rodilla ante el Mesías. Preguntas para reflexionar. ¿Es posible aprender de quienes han elegido el ascetismo sin adoptar su estilo de vida? Podemos seguir el ejemplo que muchos cristianos, tanto del pasado como del presente, han elegido un estilo de vida más sencillo y despojado del nuestro. ¿Consideraríamos renunciar a suficiente cantidad de nuestras cosas como para desprendernos de lo que tenemos, pero conservar lo suficiente para utilizarlo para nuestro bien y el de los demás? ¿Podemos hacer lo que Jesús nos ordenó, utilizar el dinero, pero no servirle? ¿Podemos descubrir lo que significa invertir el dinero con fines eternos?
¿Es posible vivir en una cultura materialista sin estar contaminados por el materialismo? Estos son algunos de los retos y oportunidades que se presentan cuando intentamos seguir al Galileo de ideas claras y vidas sencillas que era Jesús, el Hijo de Dios. Capítulo 3. La naturaleza del materialismo. Durante más de 100 años, una gran parte del pueblo estadounidense ha imaginado que el sentido virtual de la vida reside en la adquisición de un estatus, ingreso y una autoridad cada vez mayores. Robert Bellah. El ansia de opulencia de la sociedad contemporánea se ha vuelto psicótica, ha perdido completamente el contacto con la realidad. Richard Foster. Allí donde la naturaleza domina en el corazón, Dios ha perdido su autoridad. Juan Calvino. La tira cómica Katy mostraba a un hombre y una mujer jóvenes discutiendo sobre diversos objetos que habían adquirido. Ropa de safari que nunca estaba cerca de una selva, calzado aeróbico que nunca pisaría una clase de aeróbic, llaves de un todoterreno que nunca subirían por una colina, revistas de arquitectura que no leemos llenas de fotos de muebles que no nos gustan, software de estrategia financiera con la clave de un talonario de cheques que está perdido en algún lugar bajo un ordenador que nadie sabe cómo funciona, cartel de arte de exposición a donde nunca fuimos de un artista que nunca oímos hablar. Finalmente, mientras ambos personajes permanecen con la mirada perdida, uno le dice al otro: ha llegado el materialismo abstracto. A lo que el otro responde: hemos dejado atrás las cosas que queremos y necesitamos y estamos comprando cosas que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Ir de compras se ha convertido en nuestro entrenamiento fuera del hogar más popular de la semana. En los Estados Unidos hay 1.5 metros cuadrados de centro comercial por cada hombre, mujer y niño. Cada año más personas visitan el centro comercial, pero ya ni es necesario abrirse paso entre la multitud del centro comercial, ni siquiera tomar un catálogo. Hoy en día lo único que necesitamos para comprar hasta reventar es una tarjeta de crédito, un teléfono y acceso al canal de televisión de ventas. O puedes ofertar día y noche en eBay. Muchos de nosotros actuamos como si creyéramos las palabras de la vieja pegatina: gana el que muere con más juguetes. Lindas, este capítulo de verdad es un capítulo que lo deja uno pensando muchísimo. El anterior habla acerca de abstenernos, ya lo acabamos de ver, de comprar, de tener, de alejarnos de este mundo que tan bueno es. Y él ya nos acaba de enseñar, mostrar, ¿no?, que no se trata de eso realmente. Y ahora vamos al otro extremo, que es el materialismo, y de esto se trata este capítulo. Un estudio sobre el materialismo. En 1955 la revista Fortuna entrevistó a un gran número de jóvenes de 25 años que empezaba a forjar sus carreras. El estudio describía al grupo como dedicado a la familia y al servicio a la comunidad. En 1980, Fortuna repitió el mismo ejercicio con una nueva cosecha de jóvenes de 25 años. Esta vez, sin embargo, los resultados fueron sorprendentemente distintos. En el transcurso de 25 años, el materialismo había avanzado notablemente. La escritora Gwen Kincaid resumió las actitudes de los entrevistados. Creen que los negocios ofrecen el medio más rápido de gratificar sus exigencias francamente materialistas. El éxito diferido, la base tradicional de la ética del trabajo, tiene poco atractivo. Esperan disfrutar inmediatamente de un nivel relativamente alto de confort material. Terry Michael, aprendiz de dirección en la empresa de seguros de vida Connecticut General: me gusta gastar dinero. No me apetece renunciar a ningún lujo. Crecí con muchas tierras, colegios privados, caballos, perros, un coche a los 16 años. Para un extraño de otra generación a veces parece un grupo de codiciosos. Parece que casi sin principios esta clase de gente hace alarde de sus ambiciones. ¿Por qué molestarse en tener metas? Se preguntan si no se aspira a lo más alto.
La preocupación por la comerciabilidad ha convertido a este grupo en vigilantes congénitos de las escalas, que evalúan sus posibilidades de ascenso, comparan sus salarios con los del mercado y nunca hacen nada que no mejore su currículum. Dwight Billing, consultor de servicios públicos en una empresa de Washington, D.C., expresa una idea común. Pienso montar mi propio negocio, ser independiente, no rendir cuentas a nadie. Dice, aunque ahora tengo más dinero del que nunca creí posible, me gustaría tener todo el dinero del mundo y ser dueño de un equipo de béisbol o de fútbol americano de las grandes ligas. Son materialistas declarados que ansían lo último en equipos electrónicos y de ahorro de trabajo, además de entretenerse y viajar con frecuencia. En la actualidad, la mayoría de los veinteañeros no tienen hijos. La mayoría de los que dudan de que vayan a ser padres alguna vez dicen que no tienen tiempo. Edward Bean, responsable de planificación de Chicago Company, explica, me encantan los niños, pero no quiero tener ninguno. Soy demasiado egoísta para dar lo necesario para criarlos como es debido. Con el tiempo me molestaría que me alejaran de mis intereses. Igual me molestaría no dedicarles suficiente atención. Algunos ya consideran que tener una casa o 2 ingresos para cubrir la hipoteca es más deseable que tener hijos. Más adelante, la elección puede estar entre tener hijos y un nivel de vida aún más alto o una mayor movilidad laboral. Una mujer del grupo declaró, con nuestro estilo de vida no podemos permitirnos una buena guardería y todas las cosas que nos gustan. Pocos dedican tiempo al servicio público o al voluntariado o expresan preocupación por los problemas sociales. La religión organizada, favorecida por el grupo de 1955 como adhesión social y familiar, parece demasiado descriptiva o irrelevante para los veinteañeros seculares de hoy. La mayoría se consideran gnósticos o con una espiritualidad privada. En las más de 4 décadas transcurridas desde la entrevista de Fortune de 1980, que es la que acabamos de leer, Estados Unidos ha seguido bebiendo profundamente del materialismo. Sin embargo, hemos empezado a ver una reacción en contra, tipificada por el especial de televisión de Afluenza, que aborda lo que denomina la plaga moderna del materialismo. El programa destaca varios síntomas de una nueva plaga, incluidas las siguientes estadísticas. El estadounidense promedio va de compras 6 horas a la semana, pero solo dedica 40 minutos a jugar con sus hijos. A los 20 años, el telespectador promedio ha visto 1 millón de anuncios. Recientemente, más estadounidenses se declararon en quiebra que los que se licenciaron en una universidad. En el 90% de los casos del divorcio, las discusiones sobre dinero acompañan un papel a destacar. Lo destacable de este programa de la televisión pública es que no argumenta contra el materialismo como una base moral, sino pragmática. La principal objeción de los productos del materialismo es simplemente que la riqueza material no nos hace felices. Claro, y eso sí que lo vemos en la televisión y en diferentes lugares. Simplemente sucede y ya. Y no está bien, pero no se habla a profundidad ni tampoco se da un remedio. Continuamos. El origen del materialismo. Un vistazo a los tesoros del rey Tut debería convencernos de que el materialismo no surgió por primera vez a finales del siglo XX, ni siquiera con la revolución industrial o el establecimiento del capitalismo occidental. El materialismo proliferaba en la época de Cristo, pero tampoco empezó allí. La génesis del materialismo tuvo lugar en el jardín del Edén, cuando el primer hombre y la primera mujer eligieron seguir sus apetitos en lugar de a Dios, buscando la plenitud en la única cosa que Él les había dicho que estaba prohibida. A. W. Tozer describe los continuos resultados de su pecado y del nuestro. Antes de que el Señor Dios hiciera al hombre sobre la tierra, le preparó primero un mundo de cosas útiles y agradables para su sustento y deleite. Fueron hechas para el uso del hombre, pero estaban destinadas a ser siempre externas al hombre y supeditadas a él. En el corazón profundo del hombre había un santuario al que solo Dios era digno de acudir. Dentro del hombre estaba Dios, fuera 1000 dones que Dios había derramado sobre él.
Pero el pecado ha introducido complicaciones y ha hecho de los mismos dones de Dios una fuente potencial de ruina para el alma. Nuestros males comenzaron cuando Dios fue obligado a salir de nuestro santuario central y se permitió que entraran las cosas dentro del corazón humano. Las cosas han tomado el control. Los hombres no tienen paz natural dentro de su corazón, pues Dios ya no está coronado allí, sino que ahí, en el crepúsculo moral, usurpadores obstinados y agresivos luchan contra sí por el primer puesto en el trono. Esto no es una mera metáfora, sino un análisis exacto de nuestro verdadero problema espiritual. Hay en el corazón humano una raíz dura y fibrosa de vida caída, cuya naturaleza es poseer, siempre poseer. Codicia las cosas con una pasión profunda y feroz. Los posesivos mí y mío parecen bastante inocentes en letra impresa, pero su uso constante y universal es significativo. Expresan la naturaleza real del viejo hombre adámico mejor que lo que podría hacerlo 1000 volúmenes de teología. Son síntomas verbales de nuestra profunda enfermedad. Las raíces de nuestro corazón han crecido hacia las cosas y no nos atrevemos a arrancar ni una sola. No vaya a ser que muramos. Las cosas se han vuelto necesarias para nosotros. Un desarrollo nunca previsto originalmente. Los dones de Dios ocupan ahora el lugar de Dios y todo el curso de la naturaleza se ve trastornado por la monstruosa sustitución. ¿Qué es el materialismo? El nuevo diccionario Webster Collegiate definió el materialismo como una teoría según la cual la materia física es la realidad única o fundamental. Y todo ser, proceso y fenómeno puede explicarse como manifestación o resultado de la materia. De la primera se derivan otras dos definiciones. Doctrina según la cual el único o el más elevado valor u objetivo reside en el bienestar material y en el fomento del progreso material. Y preocupación o énfasis en las cosas materiales más que en las intelectuales o espirituales. En resumen, un materialista posee etiquetas de precio equivocadas a las cosas de este mundo y a las cosas de Dios. El materialismo comienza con nuestras creencias, no solo en qué decidimos creer, no en nuestra declaración doctrinal, sino en la filosofía de vida según la cual vivimos realmente. Así pues, aunque los verdaderos cristianos negarían creer en los fundamentos filosóficos del materialismo, no podrían ser cristianos si no lo hicieran. Pueden, no obstante, estar preocupados por las cosas materiales. El materialismo es ante todo una cuestión del corazón. O sea, podemos decir, lindas, que nosotras no somos materialistas ni que esto nos preocupa, pero resulta de que el materialismo es una cuestión del corazón. Son las ideas que están dentro de nuestro corazón las que hacen que en última nosotros nos relacionemos con las cosas materiales de una manera o de otra. Continuamos. Dios nos creó para amar a las personas y utilizar las cosas, pero los materialistas aman las cosas y utilizan a las personas. Tomemos como ejemplo la tendencia de nuestra sociedad a tratar a las personas como objeto. En el mercado nos referimos a los consumidores, unidades económicas que solo tienen valor para una empresa en la medida en la que contribuyen a sus beneficios. Los productos se comercializan a los consumidores, sin tener en cuenta que estos pueden volverse adictos, depresivos, obesos o enfermos, quitándoles años de vida como consecuencia del consumo de esos productos. Eso es el materialismo. Nos ven como simplemente contribuidores. Seguimos. Tenemos motivos para alarmarnos con el materialismo de nuestro país, pero no para sorprendernos. No podemos rechazar al Creador y a su verdad sin rechazar el respeto a la dignidad humana que se deriva naturalmente de ello. No podemos enseñar y creer que los seres humanos no son más que el producto del tiempo, el azar y las fuerzas naturales, sin que en última instancia no tratemos a unos y a otros de esa manera. Aquí le está hablando de la evolución, la teoría de la evolución, tan ampliamente aceptada en los colegios y en las universidades. Claro, si esa es la idea que le ponen a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la cabeza, no vamos a esperar que nos comportemos de una manera diferente. Vamos a tratar a los demás como si fueran cosas para nuestro beneficio mientras podamos. Porque pues fuera de eso también se enseña que no hay vida después de la muerte. Entonces miren lo peligroso que es sembrar una idea.
Y lastimosamente a veces exponemos a nuestros hijos a estas ideas. Por eso, si tenemos a nuestros hijos estudiando en colegios seculares, Linda, en casa tienes que trabajarle muchísimo a las ideas bíblicas para sembrar en ellos una conciencia y ideas de verdad de Dios que los ayude a ellos a contrarrestar todo lo que en el colegio puedan estarles enseñando. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es buscar un colegio cristiano, verdaderamente cristiano. Por eso estamos orando por Goel. Cuando se enseña a los jóvenes que no son diferentes en especie a los animales, no deberíamos sorprendernos de que se comporten como animales que les hemos dicho que son. El materialismo impulsa no solo a las manzanas podridas de la sociedad, no solo a los niños abandonados de la calle o a los que crecieron en un orfanatorio, impulsa a los mejores y a los más brillantes, a los que proceden de los mejores hogares y escuelas y a los que se convierten en líderes gubernamentales y empresariales, médicos y abogados. Los materialistas simplemente viven lo que han aprendido en casa, en las escuelas, en los medios de comunicación, de sus amigos y a veces por desgracia incluso en nuestras iglesias. Cada persona valora algo que otros valores, aparte de los materialistas, podríamos esperar de una generación de materialistas. Como sociedad estamos cosechando exactamente lo que hemos sembrado. El materialismo nunca podrá corregirse con nuestros cursos de ética altisonantes ni con discursos de campañas políticas que nos piden que restablezcamos las fibras morales de nuestra nación. La fibra moral debe venir de alguna parte. No se puede tomar simplemente el cielo en medio de un vacío moral. El materialismo solo puede corregirse cambiando nuestra visión de Dios. Este cambio, a su vez, solo puede venir de la creencia y el estudio de las Escrituras, que nos hablan de Dios y que son las únicas que nos dan el contexto para comprendernos a nosotros mismos y entender el lugar adecuado del dinero y las posesiones. Ay, lindas, ese es el gran desafío, volver a las Escrituras, tanto para la iglesia cristiana y desde los púlpitos, enseñar a la sociedad la Biblia, como desde las universidades y desde casa enseñar la Biblia. Nosotros, lindas, somos los llamados a discipular las naciones. Por eso debemos de aprender mucho las Escrituras, porque miren el problema en el que estamos metidos al dejar a Dios a un lado. Continuamos. El materialismo es el resultado de no darnos cuenta de que fuimos hechos solo para una persona, Jesús, y un lugar, el cielo. Los que conocemos a Cristo estaremos un día con Él en el cielo. Hasta entonces, nada más puede satisfacernos. El materialismo es una mentira que Satanás nos susurra al oído. Si tuvieras estas cosas o estas personas, por fin serías feliz. Mientras vivamos de acuerdo con esa mentira, independientemente de lo que digamos creer, seremos materialistas practicantes. Advertencias de la palabra. El materialismo llena las páginas de las Escrituras. La codicia de Acán por el dinero y las posesiones le aferraron a la muerte a él, a su familia y a decenas de hombres en la batalla. Eso está en Josué 7. El profeta Balaam maldijo al pueblo de Dios a cambio del pago de Balac, números 22, 4, 35. Dalila traicionó a Sansón ante los fariseos a cambio de un pago, Jueces 16. El ansia de Salomón por conseguir más y más riqueza lo llevó a desobedecer flagrantemente las prohibiciones de Dios de acumular grandes cantidades de caballo, oro, plata y esposas, Deuteronomio 17, 16 al 17. Para enriquecerse, Giezi mintió a Naamán y luego a Eliseo, por lo que fue afligido por la lepra. Segunda de Reyes 5, 20, 27. En el acto supremo de traición, Judas preguntó a los sumos sacerdotes: ¿qué están dispuestos a darme para que yo entregue a Jesús? Judas traicionó entonces al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Mateo 26, 14 al 16. 47, 50, 27, 3, 10. En medio de la poderosa obra de Dios, justo después de que naciera la iglesia, Ananías y Zafira retuvieron un dinero que decían que se había dado al Señor y murieron por ello. Hechos 5 del 1 al 11. No es casualidad que esto ocurriera tan pronto en la historia de la iglesia y que Dios actuara de un modo tan poderoso y memorable.
Fue como si dijera, la iglesia no será inmune al materialismo, la codicia y el engaño, pero traeré un fuerte juicio sobre los que envenenan mi iglesia por ello. La historia posterior de Simón el Mago transmite el mismo mensaje, Hechos 8, 18 al 21. Jesucristo lanzó una sobria advertencia contra el materialismo en cualquiera de sus formas y en cualquier época. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Lucas 12, 15. La avaricia aflora en la posesividad y la codicia. La posesividad se refiere a lo que tenemos, la codicia a lo que queremos. La posesividad es ser egoísta en lo que poseemos, no estar dispuestos a compartir. Codiciar es anhelar y ocuparse por tener lo que Dios no nos ha dado, en la pasión por poseer lo que no es nuestro. La codicia no es un pasatiempo inofensivo, sino una grave ofensa a Dios, así como el que mira con lujuria, esto es adulterio, Mateo 5:28, y el que odia es homicida, 1 Juan 3:15. El avaro es idólatra, Colosenses 3:5. La avaricia es adoración al dinero, una violación del primero y el más fundamental mandamiento. Yo, el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20 del 2 al 3. El octavo mandamiento es una prohibición contra el robo, Éxodo 20:15, otro producto de la avaricia. Y el 10º mandamiento es una advertencia contra la codicia, Éxodo 20:17. Sorprendentemente, las 10 grandes leyes de Dios escritas en piedra contienen 3 prohibiciones contra el materialismo. La codicia se considera la fuente de casi todas las fuerzas destructivas inimaginables, incluida la guerra, Santiago 4 del 1 al 3. El ansia de dinero y posesiones se considera la raíz de 1000 males sociales, el más básico de los cuales es la apostasía, el alejamiento del Dios verdadero. 1 Timoteo 6:10. Los materialistas proceden de todos los ámbitos de la vida. Hay materialistas comunistas igual que hay materialistas capitalistas, materialistas republicanos y materialistas demócratas, materialistas en la gerencia y en el sector obrero, materialistas laicos y religiosos. La codicia trasciende todas las filosofías económicas, sistemas sociales, partidos políticos, religiones y situaciones financieras. Forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa básica, tremendo, linda. De aquí en adelante, él lo que va a hacer es mostrarnos en qué áreas o de qué manera mostramos ese materialismo y nos pide que nos cuidemos. O sea, esto no es algo de los ricos nada más, esto es algo de nosotros, de todos los mortales. ¿Qué le ocurrirá a la persona o sociedad acomodada que no rectifique su materialismo? Las leyes básicas de la física nos dan la respuesta. Cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza que ejerce esa masa. Esto explica por qué los planetas más grandes son más capaces de mantener tantos satélites en órbita. Del mismo modo, cuanto más cosas poseemos, cuanto mayor es su masa total, más nos agarran, nos sujetan, nos poseen en órbita a su alrededor. Finalmente, como un agujero negro, una colosal aspiradora cósmica nos succiona sin piedad hacia sí, hasta que nos volvemos indistinguibles de nuestras cosas, entregándonos a los dioses humanos que hemos idolatrado. Este es el fin último del materialismo. Wow, tremendo, linda. Entre más poseamos y más poseamos, este va a ser el fin. Ante este sombrío pronóstico, Jesús nos trae buenas noticias, nos llama a adoptar una mentalidad de donación generosa, un hábito de vida que cambia la ecuación de nuestras vidas. Dar generosamente nos libera de las garras de nuestras posesiones y nos saca de su órbita. Mediante la ofrenda generosa podemos escapar de la gravedad de las cosas de la tierra, estableciendo una nueva órbita en torno a los tesoros que almacenamos en el cielo. Tremendo. Si ustedes pueden ver, lindas, acabamos de terminar el capítulo en donde habla de que no se trata de que generar riqueza sea pues lo peor. Y ahora venimos a hablar acerca de que andar detrás de la riqueza está mal.
Entonces, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Trabajamos o no trabajamos? Pues sí, vamos a trabajar. ¿Obtenemos o no obtenemos? Sí, vamos a obtener. Ay, pero entonces, si obtengo, me vuelvo, como dice aquí, ese agujero negro que ya me consume y me convierto en lo que son mis cosas. ¿Cuál es la solución? Entonces él dice algo aquí poderoso: la generosidad. Y este es el resultado, este es más bien, esta es la solución que da nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Por eso estudiar las escrituras, por eso adentrarnos en el estudio de ellas. Y este hombre, este pastor, Randy Alcorn, se ha adentrado en el estudio de esto. Y exponernos nosotras lindas a esto, a este estudio, nos llena de sabiduría y nos ayuda muchísimo para enseñar a otras personas. La insensatez del materialismo. Debemos comprender que el materialismo no es simplemente erróneo, es insensato. Como Jesús preguntó una vez a la audiencia tan preocupada por los beneficios: pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si ganara el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Mateo 16:26. La parábola del rico insensato retrata a un hombre que consideraba ser un exitoso empresario. Lucas 12:16-21. La esencia de la necedad es que o bien no reconocemos la verdad o decidimos ignorarla. El rico insensato de la parábola se creía capitán de su destino. Hizo sus planes sin tener en cuenta los planes de Dios. No entendía tres hechos fundamentales: la mortalidad de su vida presente, la eternidad de su vida futura y la realidad de las elecciones que hoy estaba forjando su vida futura. El rico insensato era un materialista. Actuó irracionalmente como si pudiera escapar de la muerte o retrasarla. Descuidó el cómputo de sus días y por tanto no adquirió un corazón sabio. Salmos 90:12. La escritura describe nuestras vidas como hierba y nuestros logros como la flor del campo. La hierba se marchita y las flores se caen. A los ojos de la eternidad, esta vida terrenal llega y se va en un abrir y cerrar de ojos. Isaías 46:8. Pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Salmos 49:12. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riqueza y no sabe quién las recogerá. Salmos 39:6. Un filósofo griego dijo: todos los hombres piensan que solo el otro es mortal. La forma en que nos apresuramos a acumular cosas es testimonio de nuestra doctrina tácita de que somos excepciones a la ley de la muerte. Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 fueron un espantoso recordatorio para millones de estadounidenses de algo que ya deberíamos haber aprendido: nuestra mortalidad. El rico insensato no era rico para con Dios, Lucas 12:21, es decir, no manejaba el dinero de un modo centrado en Dios, estaba centrado en sí mismo, acaparando y acumulando dinero y posesiones en lugar de liberarlos para servir a Dios y satisfacer las necesidades de los demás. Era demasiado autosuficiente e independiente como para pedir consejo a Dios sobre cuánto conservar y cuánto dar. Demasiado preocupado por el negocio del éxito como para abrir su corazón con amor a las necesidades de los que lo rodeaban. El Talmud dice: el hombre nace con el puño cerrado, pero muere con las manos abiertas. Las escrituras dicen: como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en las manos. Eclesiastés 5:15. Pero el rico insensato estaba demasiado ocupado para tener éxito como para preocuparse. Cuando murió uno de los hombres más ricos de la historia, John D. Rockefeller, preguntaron a su contador: ¿cuánto dejó John D.? La respuesta de su contador es un clásico: dejó todo. No puedes llevártelo contigo. O como alguien dijo: nunca verás un coche fúnebre arrastrando un remolque. Quizás necesitamos leer los obituarios para recordar lo breve que es nuestro tiempo en la tierra. Tal vez necesitemos visitar un desguace para recordarnos dónde acabarán algunos días. Nada.
Tal vez necesitemos visitar un desguace para recordarnos dónde acabarán algún día todas las cosas por las que trabajamos y perseguimos. El hombre sabio piensa en el futuro, el necio actúa como si no hubiese un mañana eterno. La doctrina de la inversión. Lucas 16, 19, 31 nos cuenta la historia de otro hombre rico y un pobre llamado Lázaro. El hombre rico vestía bien, vivía con lujos y estaba aparentemente sano. Lázaro era un mendigo enfermo, sucio y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Lucas 16, 21. Si te preguntara quién preferiría ser, el hombre rico o Lázaro, es de suponer que responderías el hombre rico, por supuesto. No se nos dice que este hombre rico fuera deshonesto o irreligioso o que fuera peor que una persona promedio. No sabemos qué despreciara al pobre Lázaro, solo sabemos que lo ignoró. Tremendo. Vivió su vida como si el pobre no existiera. No utilizó la riqueza que Dios le había proporcionado para cuidar de otro hombre necesitado. Ambos hombres mueren. Lázaro va al cielo y el rico al infierno. Cuando el hombre rico suplica a Abraham desde el otro lado del abismo que envíe a Lázaro para aliviar su sufrimiento, Abraham le responde: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Lucas 16, 25. Ahora que has oído el resto de la historia, ¿quién preferiría ser, el rico o Lázaro? Probablemente te gustaría cambiar de lugar, ¿verdad? Pero ese es el punto de Abraham. Después de la muerte es demasiado tarde para cambiar. Esta parábola representa una enseñanza sólida y a menudo pasada por alto del Nuevo Testamento, que podríamos llamar la doctrina de la inversión. Enseña que en la eternidad muchos de nosotros nos encontraremos en condiciones opuestas a nuestra situación actual en la tierra. En esta vida, el hombre rico vivía en el lujo cada día, mientras que Lázaro mendigaba a su puerta, viviendo en la miseria. En el momento de la muerte, sus situaciones se invirtieron. El rico estaba en el tormento del infierno y el pobre en la comodidad del cielo. Sería simplista y teológicamente inexacto concluir que el cielo se gana con la pobreza y el infierno con la riqueza. Pero esta parábola no está aislada, corrobora otras muchas enseñanzas de Jesús, así como las de los apóstoles. En la canción que compuso en previsión del nacimiento de Cristo, María dijo: a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Lucas 1:53. Bienaventurados ustedes los pobres, dijo Jesús, y ay de ustedes los que ahora están saciados, precisamente porque su estado un día sería invertido. Lucas 6, 20, 25. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia y son perseguidos serán aliviados y colmados y tendrán una gran recompensa en el cielo. Mateo 5, 3, 12. Los que son alabados en este mundo no serán muy apreciados en el otro y viceversa. Mateo 6, 1, 4. Los que son exaltados en esta vida a menudo serán humillados en la otra. Los que son humillados aquí en la tierra serán exaltados en el cielo. Mateo 23, 12. Los que son pobres en este mundo a menudo serán ricos en el otro, y los que son ricos en este mundo a menudo serán pobres en el otro. Santiago 1, 9, 12. Se tranquiliza a los pobres diciéndoles que los ricos acaparadores y opresores serán castigados algún día y los pobres honrados serán aliviados. Santiago 5, 1, 6. En Apocalipsis 18, 7, una voz del cielo dice de la Babilonia materialista: cuánto ella se glorificó a sí mismo y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo. Algunos de estos pasajes pueden plantearnos dificultades teológicas, pero todos ellos nos recuerdan que los sacrificios temporales tendrán su ganancia en la eternidad y las indulgencias temporales nos costarán en la eternidad. Estos son los versículos que animan a los esclavos cristianos y que deberían haber servido de advertencia a los dueños de las plantaciones que se beneficiaban de la esclavitud. La doctrina de la inversión es reconfortante para los pobres y débiles y amenazadora para los ricos y poderosos, pero es una amenaza coherente del Nuevo Testamento.
que confirma la premisa de que el materialismo no solo es erróneo, sino también insensato. Por el contrario, confiar en Dios, dar, cuidar y compartir no solo es correcto, es inteligente. Algún día este mundo al revés se dará vuelta. Nada en toda la eternidad volverá a ponerlo en su estado anterior. Si somos sabios, pasaremos nuestras breves vidas en la tierra posicionándonos para el giro. Reconocer el materialismo. John Wesley dijo: donde quiera que se extienda el verdadero cristianismo debe causar diligencia y frugalidad, las cuales en el curso natural de las cosas deben engendrar riqueza, y las riquezas engendrarán naturalmente el orgullo, el amor al mundo y todo el temperamento destructivo del cristianismo. Ahora bien, si no hay manera de impedir esto, el cristianismo es inconsecuentemente consigo mismo y por lo tanto no puede sostenerse. No puede continuar con mucho tiempo entre ningún pueblo, ya que donde quiera que generalmente prevalezca, socava sus propios cimientos. Cuando uno de los misioneros de nuestra iglesia se quedó un mes en casa, dijo: me ha abrumado el materialismo de aquí. Cuando otro misionero regresaba al campo tras un año de permiso, le preguntamos: ¿qué es lo que más te ha impresionado del tiempo que has estado en casa con nosotros? Su respuesta fue aleccionadora. Lo que más me ha impresionado fue cómo la gente utiliza sus casas para declarar algo a los demás. Sus casas no son lugares donde mantienen calientes y secos, sino escaparates para exhibir su riqueza e impresionarse mutuamente. Ambos hombres procedían de otras culturas. Lo triste es que si cualquiera de los dos hombres permaneciese en Estados Unidos 1 o 2 años más, quizá ya no se habrían dado cuenta de esto. Como la rana que murió hervida grado a grado, tendemos a aclimatarnos gradualmente a nuestro materialismo, volviéndonos insensibles a él. Finalmente, lo consideramos normal y no una aberración. Lo más difícil de enfrentarse a nuestro materialismo es que se ha convertido en parte de nosotros. Como las personas que han vivido en la oscuridad durante años, hemos estado alejados de la luz tanto tiempo que no sabemos lo oscuro que es la realidad. Muchos de nosotros nunca hemos sabido lo que no es el ser materialista. Por eso necesitamos tan desesperadamente leer las Escrituras, lidiar con esas cuestiones, llevarlas a Dios en oración, discutirlas con nuestros hermanos y buscar aprender de esos raros modelos de vida no materialistas en nuestras comunidades cristianas. Si tuviéramos la perspectiva de Dios, aunque fuera por un momento, y observáramos cómo vamos por la vida acumulando, atesorando y exhibiendo nuestras cosas, tendríamos los mismos sentimientos de horror y lástima que cualquier persona cuerda tiene cuando ve a la gente en un manicomio golpeándose sin cesar la cabeza contra la pared. Durante años el argumento contra el materialismo entre los cristianos ha sido que el materialismo está mal. El materialismo está mal. Pero dado que esta línea de argumentación ha demostrado ser ineficaz, quizás sea hora de adoptar un nuevo enfoque. El materialismo es insensato. De hecho, el materialismo es una locura. Buscar la satisfacción en el dinero, la tierra, las casas, los coches, la ropa, los barcos, los vehículos de excursionismo, los jacuzzi, los viajes por el mundo y los cruceros nos han dejado atados y amordazados por el materialismo. Y como los drogadictos pensamos patéticamente que nuestra única esperanza reside en conseguir más de lo mismo. Mientras tanto, la voz de Dios, que no se oye en medio del clamor de nuestras posesiones, nos dice que, aunque el materialismo trajera la felicidad a nuestras vidas, cosa que evidentemente no hace, nos dejaría lamentablemente mal parados para la vida venidera. Hasta aquí, lindas, el capítulo 3. Yo les invito para que ustedes puedan dejar un comentario. ¿Qué te ha dejado este capítulo? ¿Qué piensas de este capítulo? Porque ya aquí nos adentramos en lo que Dios quiere hacer. Recuerda que estamos sentando bases para manejar bien nuestras finanzas, para ser mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Estamos sentando bases y este capítulo ya empezó a tratar lo más profundo de nuestro corazón. El capítulo 4 que vamos a ver son los peligros del materialismo. También va a ser un tiempo bien especial, no se lo vayan a perder. Pueden compartir este
este audio, pueden compartir este video para que otras personas escuchen esto. Yo creo que hay muchos cristianos que necesitamos escuchar este capítulo de este libro. Lindas, que el Señor les bendiga.